Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta capacitación, a este webinar, en donde vamos a tener gran cantidad de contenido procurando resumirlo en una hora, por decir así. Bienvenidos todos, todas, gracias por la confianza. Y felicidades por esa disposición de querer aprender, de querer mantenernos siempre actualizados. Aunque estos temas del gasto laboral es de toda la vida, por decirlo así, pero siempre vale la pena repasarlos para saber todo lo que tenemos que contemplar si estamos buscando rentabilidad del negocio. Muy bien, lo primero que vamos a pedirles es que todos pongan sus micrófonos en silencio para que no se filtre el ruido que pueda haber en su entorno y así le podamos permitir al facilitador poder exponer todo el material que trae hoy. ¿Cómo vamos a trabajar esta sesión? Nuestro invitado especial o facilitador de esta noche es Olger Díaz. Yo, Carmen Rivera, voy a ser cofacilitadora esta noche. Como es tanto el material, vamos a darle a Olger aproximadamente unos 30 minutos de exposición. Luego de pasado esos 30 minutos, vamos a entrar en un periodo de preguntas y respuestas. Yo voy a estar leyendo todo lo que ustedes van escribiendo en el chat. Y una vez que Olger termine, entonces pasamos a responder las preguntas que están en el chat. Cuando se inscribieron en Zoom, vi algunas preguntas, algunos comentarios sobre temas que les gustaría ver esta noche. Vamos a procurar cubrirlos en su mayoría. Sin embargo, pues como saben, en una hora casi que se hace imposible. Creo que vamos a tener que, Olger, que programar otra sesión porque este es un tema sumamente profundo y sobre todo para quienes no venimos del área contable, dentro de lo cual me cuento yo que la contabilidad y las finanzas ha sido un gran reto para mí. Incluso cuando estuve en la gestión de recursos humanos y el departamento de planilla quedaba bajo mi dirección, y ahora que estoy ya desde hace 5 años como independiente, emprendedora con mi empresa, también la contabilidad ha sido un gran reto para mí. Así que reiteramos, pues todas las preguntas las hacen en el chat y una vez que Olger termine su exposición, nos dedicamos a ver, a dar respuesta a sus preguntas. ¿Quién es Olger? Yo quisiera antes de decirles quién es Olger, su parte académica, magíster en auditoría forense, socio de HD Consulting Legal, una firma dinámica que brinda servicios contables y legales. Yo conocí a Olger el año pasado en una invitación que nos hizo la empresa Alegra, que Alegra es un sistema, una plataforma de contabilidad en la nube. Y bueno, fue parte de todos los retos y desafíos que yo he tenido que enfrentar como emprendedora, de llevar en orden la contabilidad de mi empresa. Y compartimos escenario porque invitaron a Olger también como expositor ese día, así que allí lo conocí. A partir de que lo conocí a él, su empresa, créanme que me ayudó enormemente a poner en orden todo lo que fue la parte contable de mi empresa, que venía saltando de contador en contador o de firma contable en firma contable. Y llegar con ellos definitivamente me fue como recoger todo, poner en la mesa y arreglar toda esa situación. Así que, producto de esa buena experiencia que tuve con él y con su empresa, le dije, oye, Jorge, ¿por qué no
hablamos sobre este tema porque creo que hay mucho desconocimiento, incluso cuando se conoce es necesario seguir afianzándolo. Y te agradezco, Olger, que desde el inicio pues le diste apertura a compartir esos conocimientos sobre los temas más importantes que hay que tener en cuenta sobre el gasto laboral. Definitivamente el tema, el gasto laboral, que cuando se habla de eso, todo empresario hasta que arruga la cara, por decir así, no quiere ni verlo. ¿Por qué? Porque el gasto laboral impacta directamente la utilidad operativa de un negocio. Cuando una empresa está en crisis económica, lo primerito que van a tocar es el gasto laboral, porque se piensa que reduciendo el gasto laboral, pues ya podemos generar un poco más de utilidades. Sin embargo, quienes hemos estado dentro del mundo empresarial, quienes me conocen de otros escenarios, saben que yo por 25 años estuve dentro del mundo corporativo y muchas veces por más que el gasto laboral se reduzca, hay un momento en que ya no puedes reducir más, porque no es lo mismo, y recuerdo que en ocasiones lo decíamos en las empresas, no es lo mismo que tú estés quitando grasa, por decir así, vas limpiando, sabes que aquí había exceso de personal, que si corriges este proceso, le haces reingeniería, puedes mejorar, pero hay un momento en que ya estás cortando músculo, estás cortando hueso, por decir así. Y cuando metafóricamente hablando, tú entras a cortar músculo, a cortar hueso dentro de una organización, definitivamente impactas entonces el servicio al cliente y el mismo corazón del negocio. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que todos estos factores puedan coexistir? La legislación laboral, por un lado, que ustedes ven aquí, esta imagen que me gusta ponerla siempre que hablo de relaciones laborales, porque en relaciones laborales la balanza no está paralela como está en las otras ramas del derecho. En derecho laboral empezamos con la balanza inclinada. Y cuéntenme en el chat, ¿hacia quién creen ustedes que se inclina la balanza en derecho laboral? A ver, los leo. Escríbanme en el chat, ¿hacia quién creen ustedes que se inclina la balanza en derecho laboral? A ver, ¿a quién el... hacia el trabajador, hacia el colaborador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empresario? Y a veces esa pequeña empresa que quiere surgir y necesita colaboradores, ¿qué tiene que hacer para que más o menos esa balanza esté paralela? Miren, en todos los años que tengo de experiencia, cada vez corroboro más que no hay otra más que cumplir con lo que establece la ley. Porque cuando no cumplimos con lo que establece la ley, ese gasto que en un momento dado pudo haber sido X cantidad, se te va a multiplicar por 3, lamentablemente. Y básicamente en esta hora, pues lo que queremos es hacer una consolidación de la legislación laboral, contable, cómo generar compromiso y bienestar cumpliendo con la ley, porque hoy día para generar rentabilidad tienes que velar también por el compromiso y el bienestar de los trabajadores. Entonces, ¿cómo vamos a integrar todo eso? Y para eso, pues, se necesita un trabajo interdisciplinario y es por lo cual Olger está esta noche aquí para hablarnos de esa parte contable, qué es exactamente a lo que tenemos que prestar atención y no debemos descuidar para que ese gasto laboral no se incremente y nos impacte la rentabilidad del negocio. Porque al final, al principio y al final, las empresas tienen que ser rentables. Si la empresa no es rentable, no va a ser sostenible. Anoche vi una empresa de amplia trayectoria en Panamá que está cerrando sus puertas. O sea, cuando una empresa no es rentable, las posibilidades de que pueda continuar son mínimas o casi imposibles.
Y entonces nosotros como gestores, ya sea de recursos humanos, contabilidad, finanzas, tenemos ese gran reto de ayudar a que las empresas sean rentables. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Desde el control del gasto laboral. Y para eso es que esta noche nos acompaña Olger. Así que, Olger, el escenario es tuyo. Aquí, tal como les acabo de decir, la balanza en derecho laboral siempre va a estar inclinada y tal como ustedes lo han mencionado en el chat, se inclina hacia el trabajador. Esa es como quien dice la primera píldora que tenemos que tragarnos, porque la gente dice, sí, pero el código de trabajo es para el trabajador. Sí, el código de trabajo se hizo para el trabajador porque se considera la parte débil de la relación laboral. Y ya con ese desbalance es que nosotros como profesionales tenemos que ver cómo administramos el impacto que el gasto laboral tiene en la rentabilidad de un negocio. Todo tuyo el escenario, Olger, bienvenido. Hola, buenas noches a todas las personas que ya están aquí. Veo algunas caras conocidas, por ejemplo, como Tania. Un placer verla por acá. Y hay otros colegas por ahí conectados. Siempre es un gusto toparnos en esta clase de actividades que lo que nosotros buscamos como profesional es un crecimiento mutuo. Es lo importante. Yo soy de los que piensa que nuestra empresa es una empresa de puertas abiertas. Todos podemos trabajar en conjunto, todos podemos crecer y para todos hay en este mercado. Entonces, es un placer, Carmen, estar por acá, por esta vía. Ha sido un gusto trabajar entre empresas para unir esfuerzos y todavía tener más alcance para que las personas crezcan junto con nosotros. Esta noche nosotros vamos a estar hablando un poco de lo que representa el gasto laboral dentro de una empresa. Justamente anoche nosotros teníamos un taller que hablaba acerca de las liquidaciones y nos dimos cuenta que muchas empresas a su vez hacen malos procedimientos en proceso de liquidaciones. Y yo decía en mi mente, si Carmen estuviera aquí, porque por desconocer hacemos errores con los colaboradores que nos pueden acarrear grandes consecuencias dentro de las empresas. Increíblemente, como lo menciona Carmen, una de las vías para poder disminuir el gasto es despedir personas, pero también es una delgada línea entre las obligaciones y los compromisos que nosotros tenemos con nuestros colaboradores y lo que ellos tienen que percibir y que la relación termine, como quien dice, en paz. Entonces, partiendo de aquí, es, es imprescindible entender que tener personal laborando dentro de nuestras empresas genera un gasto y un gasto que tiene que ser presupuestado para poder contratar a alguien, para poder cubrir con las obligaciones básicas y toda empresa tiene que manejar estos estándares. Hay un sinfín de empresas que posiblemente tienen un control o un manejo errado en las planillas, controles o manejo errado en los procesos de contrataciones. Por ello, nuestra iniciativa en hacer estos llamados de atención para tener más alcance y que más empresas manejen esta clase de información. Nosotros vamos a estar hablando de 7 puntos sumamente importantes esta noche. Me confirman si se ve la presentación. Si me ven mirando hacia un lado es que tengo una pantalla y tengo la lacto del otro lado. Si se ve de manera correcta, excelente. Nosotros tenemos 7 puntos importantes que vamos a estar abarcando. Salarios, salarios en especies, gasto de representaciones, vacaciones, décimo, retenciones normales sobre los salarios de nuestros colaboradores, los gastos patronales y las cuentas de reserva. Sumamente importante, existen otras variables
Sin embargo, estas son las, como quien dice, las de primera fila. Lo que nos topamos al inicio de hablar de un gasto laboral, de tratar de planilla. Por allí, entonces, arrancamos con lo primero, la definición de lo que es un salario. Y aquí citamos puntualmente el artículo 140 del Código de Trabajo de la República de Panamá. Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador con motivo de la relación de trabajo y comprende no solo lo pagado en dinero y especie, sino también las gratificaciones, percepciones, bonificaciones, primas, comisiones, participación en las utilidades y todo ingreso o beneficio que el trabajador reciba a razón de trabajo. Y aquí hago un paréntesis que puntualmente lo llegamos a tocar anoche y tenemos que entenderlo nosotros, ya sea que manejemos personal o que estamos al frente de un departamento. Cuando nosotros hablamos del gasto laboral, de prestaciones, entra en la figura lo que son las liquidaciones, entra en escenario lo que es el salario, y en un proceso de salario se va a reconocer todo aquello de lo cual reportamos en la caja del Seguro Social y de lo cual existe una retención de un porcentaje sobre ese salario. Es lo que nosotros tenemos que entender y hay muchos escenarios, hay muchos ejemplos donde dicen es que a mí me pagaban, pero en la liquidación o en la ficha no vino. Iniciamos con esto, el gasto laboral. Si a usted no se le reporta, si a usted no se le retiene, si a usted no se le indica, no se considera directamente. Por ello, el artículo 140 establece una lista de lo que nuestros colaboradores deben percibir a razón de su salario. Siguiendo por esta línea, nos topamos con los salarios en especie. Y aquí es importante recalcar lo que dice el artículo 144. Por salario en especie se entiende únicamente la parte que recibe el trabajador o su familia en alimentos, habitación y vestido que se destinan a consumo personal inmediato. No se computa como salario en especie los suministros de carácter gratuito que otorga el empleador al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos de salarios en dinero. Para efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneración en especie, se estimará como este equivalente el 20% del total del salario que percibe el trabajador. En ningún caso el salario en especie pactado podrá ser mayor al 20% del salario. Matemática básica, si usted tiene un salario de 800 y no está estipulado de manera directa, el artículo 144 nos dice un 20%. 800 por un 20%, eso es lo que usted puede percibir en un salario en especie. Y como dice, es para uso directo del colaborador. Los gastos de representación no podrán exceder, aquí no se corrigió este detallito, vamos a hacerlo cuando se envíe el material, no podrán exceder de un 50% sobre el salario, es decir, y esto se utiliza mucho en empresas para disminuir gastos laborales. Ejemplo, le dice, mira, yo te voy a contratar, tu salario va a ser de $3,000. En la razón de salario vamos a reconocer 1,000. En gasto de representación, 500. Mire que ya lleva 1,500. En bonificaciones, tanto. Y ese salario de $3,000 se compone o se fracciona de diferentes especies o diferentes áreas. Puntualmente con el gasto de representación, si su salario reportado en caja de seguro social es de 1,000, su gasto de representación no puede ser mayor al 50% de lo que se reportó como un salario base. ¿Me siguen? ¿Estamos? Entonces, ese salario y ese gasto de representación se le deduce un 10% de impuestos sobre la renta.
el escenario me cambia totalmente porque yo como dueño de negocio, como jefe, como empleador, ya yo no tengo que tener una deducción de un gasto patronal sobre un porcentaje del salario de ese colaborador porque lo estoy llevando a un gasto de representación. Y en términos de impuestos sobre la renta, la retención es directamente hacia el colaborador y el salario del colaborador. Es decir, que este 10% lo está asumiendo mi colaborador en cuestión de gasto de representaciones. De esta manera, yo puedo, como quien dice, disminuir mi gasto patronal. Aclaro, hay que tener cuidado porque no me puedo exceder de un 50% del salario, porque ya estoy incurriendo en otro rubro de salario. Serán deducibles para el contribuyente los gastos de representación que se pague como remuneración adicional al sueldo, salario o retribución regular. Tarifa, 10% sobre los primeros $25,000 anuales. Si usted llega a 25,000 con $1, entra en otra categoría. Entonces nos vamos del 25 hacia un 50 y van cambiando los porcentajes. Cuando nosotros vemos estos, los financistas, los contadores, auditores, se sientan y trazan una proyección en base al salario. ¿Cuál es el alcance en todo lo que involucra una planilla? Tenemos que considerar directamente los gastos de representaciones y de esa forma pues vamos nivelando lo que son los gastos en representación. Cuando hablamos de vacaciones y décimo, las vacaciones y décimo son derechos irrenunciables e inembargables de los colaboradores. ¿Ok? Hay que entender esto. Esto aplica para nacionales, para extranjeros, para aquellos que están en una planilla de manera correcta, para aquellos que perciben como honorarios profesionales, lo que corresponde a vacaciones y décimos. Esto sí o sí lo tengo que reconocer, lo tengo que pagar y lo tengo que asumir. Todo trabajador tiene derecho a un descanso anual remunerado. En el artículo 53 lo podemos encontrar. El derecho a vacaciones existe, aunque el contrato no exija trabajar todas las horas de la jornada ordinarias o todos los días de la semana. Parafraseando un poco, si usted trabaja 4 días a la semana y acumuló 11 meses seguidos, le corresponden de manera legal 30 días de descanso, independientemente cómo sea su horario. El décimo es una bonificación especial, la reciben los trabajadores panameños 3 veces al año. Este es un derecho adquirido que surgió a partir del decreto número 221 del 18 de noviembre de 1971 y posteriormente fue regulado por el decreto 19 del 7 de septiembre de 1973. Es importante resaltar que todos los gastos en relación a décimo es para uso de gestión administrativa de caja de seguro social, licencia de embarazo, entre otros detalles. Esto lo podemos ver a amplitud en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social. Ahora, cuando nosotros hablamos de décimo, el décimo es el equivalente a un salario completo. Este salario se divide o se fracciona en 3 partes y es ley de nuestro país dentro del Código de Trabajo, y hago énfasis aquí, para nacionales y extranjeros. Toda persona tiene este derecho en recibir vacaciones y décimo. Si usted en dado caso tiene personal laborando dentro o fuera de planilla de la Caja del Seguro Social, tiene que tener esta salvedad con sus colaboradores. Es sumamente importante. Las normas, las retenciones normales
se las menciono. Ahora en unos minutos vamos a ver un cuadro de cómo se va computando cada uno. Existen 4 retenciones directas sobre el salario de un colaborador. Y aquí es la parte que lo asume el colaborador, no el empleador. Seguro social, seguro educativo, seguro social de 13º mes y el impuesto sobre la renta, que es la retención del salario, si aplica. El seguro social es 9.75% si lo vemos a base de un salario de $1,000. Yo le tengo que retener $78 al mes a esta persona en concepto de seguro social. En concepto de seguro educativo es el 1.25 a razón de un salario de $1,000, $12.50 al mes. Cuando es el décimo, el porcentaje del 13º mes mantiene el 7.25% sobre lo que es el equivalente a su fracción de décimo. No se le carga seguro educativo. El impuesto sobre la renta, en el caso de décimo, tienen que sacar el equivalente a la tercera parte. Y cuando hablamos de impuestos sobre la renta, para aquellas personas que están bajo una planilla, se le debe retener el 15% anual del excedente a $11,000. Es decir, si usted tiene un salario entre 846, 850, usted lo debe multiplicar por 13. 12 son los meses laborados y el salario 13 es el equivalente al décimo. El excedente a $11,000 es lo que usted va a pagar un 15% a razón de impuesto sobre la renta. Entonces, de mis colaboradores, yo tengo 4 retenciones. La variable es el impuesto sobre la renta, si aplica o no para una retención. Sumamente importante esto. Allí hay un temita con el impuesto sobre la renta. Antes, yéndome a DGI y planilla 03, antes nosotros presentábamos de manera anual la planilla 03 en la DGI. Desde el año pasado en adelante se estableció que la planilla 03 debe ser de manera mensual. Cuando entraba a trabajar un colaborador, supongamos básico, entraba en el mes de noviembre y el salario era $2,000, él de noviembre a diciembre acumulaba $4,000. Mi lógica es que esta persona no llega a los 11,000, no le debo hacer una retención de impuestos sobre la renta, porque él está entrando al final de un periodo fiscal, los 2 últimos meses. ¿Qué se hacía? Ya, claro, aquí hay un tema de entendimiento y cómo las empresas los quieren llevar a cabo. En relación del impuesto sobre la renta, la norma establece que toda persona de manera anual que no pase, que pase los $11,000 le tengo que retener. Ahora, ¿qué pasa con las planillas 03 y los reportes? Se están haciendo mensual. Como ya no hay una garantía de llegar a la anualidad bajo el mismo número patronal, ¿qué se hace? Todas las empresas le descuentan el impuesto sobre la renta, independientemente del mes que usted haya entrado a trabajar. ¿Qué hacen muchos colaboradores? Aceptan ese descuento de impuestos sobre la renta y después quieren solicitar a la DGI una devolución de impuestos, que ese es otro tema que no vamos a debatir ahorita porque si no nos desviamos. Sin embargo, en tema de impuestos sobre la renta, actualmente se le hace a todas las personas que en un cálculo estimado pasen los $11,000. Y le hago esta salvedad porque a veces es un tema de conflicto entre colaborador, empleador, recursos humanos, contabilidad, planilla. Toda persona que su estimado pase los 11,000 se le debe retener impuestos sobre la renta en consideración de planilla 03 mensual.
que se reporte en la DGI. Los gastos patronales, igual tenemos 4. El seguro social en esta ocasión es 12.25, con el colaborador es 9.75. El seguro educativo es 1.50, al colaborador es 1.25. El del décimo es 10.50%. Entonces, aquí es lo que se conoce como un gasto patronal. ¿Por qué yo como empresa tengo que asumir esto? Yo, por la persona que gana $1,000, yo voy a pagar $122.50 al mes a la caja del Seguro Social. Mientras tanto, la persona va a pagar 78. Por un seguro educativo, yo voy a pagar el 1.50 a razón de $1,000, $15. El décimo es el equivalente a lo que corresponde, se le multiplica el 10.50%. Y en el caso de las empresas, hay un cuarto tema en razón de gasto patronal, que se conoce como riesgo profesional. El riesgo profesional va a variar desde 0.98% hasta 5.75%. ¿Quién dictamina esto? La Caja del Seguro Social. ¿Cómo ellos lo dictaminan? Según la actividad económica que realiza la empresa. Y aquí hago un paréntesis rapidito. En el 2021 nosotros inscribimos en la Caja del Seguro Social a una empresa que es una promotora. Ellos venden servicios de Internet en la calle, pero el cargo oficial se le dice promotor. Cuando yo hago la inscripción a la empresa, el Seguro Social ajustó el 5.25%, porque para el entendimiento de ellos era una empresa de riesgo tipo construcción. Por eso le ajustaron 5.25. Como a los 6 meses me llamaron del Seguro Social, el señor Olger Díaz, sí, claro, dígame, es que le estamos llamando por la empresa tal, queremos hacer una revisión para ver si la tasa de riesgo profesional es la correcta. Llegaron a mi oficina, nos pusimos a revisar, ellos me dicen, detálleme qué hace la empresa en sentido de promotor, qué hace. Yo le expliqué todo lo que hacían los colaboradores y ellos me dicen, en la tasa tiene una tasa de riesgo profesional equivocada, se la vamos a ajustar en el mes siguiente. De 5.75 bajó a 4.25, si no me equivoco, el porcentaje. Entonces, la tasa de riesgo profesionales se ajusta según el proceso de inscripción de la empresa en la Caja del Seguro Social a relación de la actividad comercial que realiza la empresa. Aquí vemos una tabla bien básica. Este material se le va a estar enviando puntualmente para que todos lo puedan tener como referencia. Y aquí vamos a observar, miren, tengo una columna de rata por hora, salario por quincena, salario bruto. Entran mis primeras deducciones, que son las del colaborador, y avanzamos ahí. Dice que salario por quincena 352, el salario bruto de esa quincena 352. Yo multiplico esos 352 por el 9.75, 34,37. Después esos 352 por el 1.25, 4.41. Esto es lo que yo le tengo que retener al colaborador sobre su salario. De los 352, le voy a retener 38,78 y va a cobrar un salario neto de 313,78. Esto considerando que la persona no tenga descuentos directos, ¿ok? Porque son las deducciones básicas. Él, en esta quincena, va a pagar a la Caja del Seguro Social $38.78. Pero yo como empresa, por estos $352 a la quincena, yo debo pagar el 12.25, el 1.50
y digamos que es el 0,98 de tasa de riesgo profesional. Entonces, 352 lo multiplico por 12,25, me da 43,19. 352 por el 1,50, 5,29. Y 352 por el 0,98, 3,46. Quiere decir que yo como empresa voy a pagar por una persona 51,94 en esa quincena por un salario de $352. El colaborador aporta 38,78 y yo aporto 51,94. ¿Qué pasa en este escenario? Es donde muchas empresas no entran o no colocan en planilla Caja de Seguro Social a sus colaboradores, porque existe toda una columna de gastos patronales que yo me puedo ahorrar. Entonces, esta es una arma de doble filo que muchas veces las empresas sencillamente dicen, yo no le pago seguro, yo no pago seguro aquí, si quieres trabajar conmigo, pues no pago seguro, tú decides. Hay que tener cuidado con estos lineamientos porque está la caja del Seguro Social dejando de percibir y como todo el mundo sabe y todo el mundo está diciendo, la caja está en quiebra, entonces imagínense, la caja del Seguro Social en quiebra y uno no dando las cuotas obrero patronal, peor el asunto, ¿no? Y son gastos patronales. Ahora, vamos a ver una tabla en relación a décimo. Hay dos colaboradores que tienen vacaciones, están cobrando décimo y está incluido un impuesto sobre la renta. Para toda aquella persona que no entiende o no sabe cómo calcular el impuesto sobre la renta, le doy un tips básico. Usted ponga en Google calculadora DGI impuesto sobre la renta. Ahí se lo calcula. Si usted no lo sabe hacer de manera manual, la DGI tiene esta calculadora habilitada de manera pública y toda persona lo puede utilizar. Bien, observamos acá. Vamos a ver el primer ejemplo que es María. María tiene un salario de 1,000. Se va de vacaciones esta quincena María, 15 días, porque si tiene salario de 1,000 y yo veo que tiene 500 en vacaciones, es mitad de salario, se va de vacaciones 15 días. Adicional está cobrando décimo. A María le fue chévere esta quincena. Se va contenta de vacaciones, con plata. El salario bruto de María de esta quincena es de 1,833,32. ¿Qué yo debo estimar? La retención del seguro social va a ser en base a los 1,000 y a los $500. No entra el décimo en este cálculo porque yo tengo que lo bruto fue 1,833. Listo. El seguro social del décimo yo lo voy a cargar sobre los 333 que ella está cobrando de décimo. Entonces, aquí se calcula el porcentaje del décimo, que es el 7,25. Mi seguro educativo debe ser en base a los 500 de vacaciones y los 1,000 de salario. Hay una retención de impuestos sobre la renta en base al salario que es 23,08. Entonces, como le digo, impuestos sobre la renta, la manera más fácil de sacarlo automático, calculadora en la página de la DGI. Si me voy a ver el gasto patronal, le tengo que hacer la retención del 12,25 de salario, el 10,75 en relación a décimo, el 1,50 en relación a salario, seguro educativo y mi riesgo profesional. Entonces, observe aquí los porcentajes. La persona está aportando 248 a razón de percibir un salario de 1,832. Y yo, en mi gasto patronal,
tengo que asumir un gasto de $265.05. Por último, antes de avanzar, esto es una norma que deben asumir todas las empresas con los colaboradores en relación de caja de seguro social. Todas las personas tienen que manejar estos estándares, estos parámetros en lo mínimo. Como se le dijo al inicio, existe un abanico de opciones todavía que uno puede explorar en relación a la caja del seguro social, gasto patronal y que puedo ahorrarme. Sin embargo, esto es lo básico que yo voy a asumir como un gasto. Otra herramienta que tienen que utilizar las empresas, y aquí en mi experiencia me he topado con muy pocas empresas que utilizan lo que se conoce como cuentas de reservas. Contablemente, yo debo acreditar todos los meses un porcentaje en concepto de vacaciones, décimo, prima antigüedad, como una reserva mensual para cuando llegue la ocasión, yo tengo eso debidamente registrado contablemente. Todas las empresas debieran utilizar esto. La definición de cuentas de reserva son cuentas con saldo al acreedor que se crean y se incrementan con objeto a hacer frente a las eventualidades que pudieran presentarse. Contablemente, ¿qué hacen muchas empresas? Llegó el décimo y pago décimo y lo llevo a un gasto de planilla en concepto de décimo. Se va una persona de la empresa y hay que pagarle prima de antigüedad. Cargo ese gasto directamente. Y todos los meses yo como empresa debo hacer mis cuentas de reserva. Y esto se va acomodando contablemente, que es incrementa mi cuenta de reserva por pagar e incrementa mi cuenta de gasto de reserva. Cuando la persona se va de vacaciones, yo no lo llevo a un gasto, yo lo saco de mi cuenta de reserva debidamente contable registrada. Y es un dinero que yo voy apartando a razón de mis colaboradores. Y ya es un dinero que está apartado internamente en relación a gastos de planilla. Esto se conoce como las cuentas de reserva. Todos los meses yo alimento mi cuenta de vacaciones, mi cuenta de décimos, mi cuenta de prima antigüedad, que es la cuenta que voy acreditando sobre cada una de las personas que laboran conmigo. Y por último, a razón de sacar un presupuesto básico, cuando se trata de contratar a una persona, y esto digamos que es por uno, multiplíquelo si usted va a tener 10, 15, 20 colaboradores. Y aquí me lo estoy llevando directamente a un gasto patronal, porque al colaborador se le hacen las retenciones obligadas, seguro social, seguro educativo, impuestos. Supongamos que María entra a trabajar con nosotros con un salario de 850. Por mes, yo voy a tener que pagar a la Caja del Seguro Social $247.97, que se componen de seguro educativo, seguro social, un riesgo, suponiendo que es el 3%, cada 4 meses, mi décimo tercer mes al 10.50, y voy acreditando una prima de antigüedad por cada colaborador. Entonces, si observamos tener un gasto para empresa por un colaborador, es algo mínimo que me involucra impuestos. Y en esta ocasión, llevándolo a 850, son $247. ¿A dónde queremos llegar? Nosotros como empresarios tenemos que estimar el alcance de estas planillas. Tenemos que estimar el gasto laboral. Y como le hemos dicho en varias ocasiones, esto es lo reglamentario, lo básico, para poder brindar un soporte laboral eficiente a los colaboradores.
Derechos irrenunciables, vacaciones décimo. ¿Qué yo debo ir creando una cuenta de reserva? Vacaciones décimo, prima antigüedad con los porcentajes que corresponden. Entonces, de nuestra parte, del equipo de HD Consulting, es un placer aportar. Aquí tenemos Tanto, varias preguntas, Olger. Dice acá, vamos a ver, dice Eddie Cáceres, ¿los gastos de estas reservas son gastos deducibles para la DGI? no. Estos son gastos deducibles dentro de mi empresa. ¿Por qué? Yo sé que como empresa cada 4 meses tengo décimo, que una vez al año el colaborador se me debe ir de vacaciones. Entonces yo como empresa voy acreditando ese fondo todos los meses. ¿Cuándo uso este fondo? Cuando llega décimo, cuando llega vacaciones, cuando llega prima antigüedad, de ser el caso. Dice Islaime, la indemnización no se reserva. Con la indemnización es un tema debatible un poco porque hay factores externos que uno debe considerar si la indemnización entra o no entra en un proceso de terminación laboral. Entonces, hay empresas que con prudencia lo hacen, otras sencillamente reservan lo que se establece y lo necesario que serían estas tres que hemos mencionado. Sí. Allí yo quisiera aportar, Olger, que según mi experiencia, por lo general lo que hacíamos era presupuestar cuando nosotros ya sabíamos que había que salir de X o Y persona porque venía con un comportamiento que por más que hubiéramos tratado, la persona no cambiaba, entonces lo reservábamos en el presupuesto. Pero Exacto. realmente la ley te obliga más a reservar la prima de antigüedad y vacaciones, porque también está lo del fondo de cesantía que ese es aparte, pues por decir así, que también Exacto. está, ahí sí se reserva un porcentaje para la indemnización. Pero básicamente ese porcentaje de reserva del que tú hablas, yo considero que es muy importante para que las empresas puedan, no les sorprenda, por decir así, de repente tuvieron ventas que no estuvieron de acuerdo a lo esperado, pues la reserva se mantiene como un Y, colchón. y Aunque no es fácil. en el aspecto de nosotros como contadores y auditores, no es correcto que yo cargue todos los gastos de manera directa, cuando contablemente se debe ir acreditando una cuenta de reserva para amortizar estas eventualidades. Sí, por experiencia, nosotros siempre, cuando lo que era la indemnización, se cargaba al mes que cayó, pues que hubo el despido, pero en la reserva de la prima de antigüedad y las vacaciones, y miren algo importante con las vacaciones antes que se me pase. Si tú no le, vamos a suponer, este trabajador ganaba, vamos a suponer ahora que hubo cambio de salario mínimo, resulta que ese trabajador antes del aumento del salario mínimo ganaba $582, vamos a suponer, y tú reservaste en base a 582. Luego vino el ajuste al salario mínimo, puede ser que la empresa también le ajustó el salario. Y cuando ese trabajador se va, no se va a ir con lo que ganaba cuando tú le dejaste de dar las vacaciones, que pudo haber sido hasta menos de 500. Vamos a suponer que tú le debes 2 años de vacaciones. Esa persona se va a ir con el último salario. Y es importante prestar atención a eso porque en una ocasión me pasó que había una gran diferencia con respecto a la reserva que se tenía en vacaciones. Y cuando te hacen auditoría, eso te lo marcan, que la reserva no va. ¿Y por qué no va la reserva? Es por eso, porque tú reservaste vacaciones en base al salario que la persona tenía Exacto. cuando le correspondía. Sin embargo, al momento que se va, hay que darles el último salario. Acá dice, vamos a ver, ¿dónde fue que quedé? Espérate. Eddie Cáceres, el porcentaje del décimo es en este presupuesto debe ser 10,75.
es 10,50. del décimo por En gasto patronal. gasto patronal, sí, Para exactamente. los colaboradores, la retención del décimo es 7,25. Dice Valeria, excelente explicación. Dice Iris, buenas noches. La prima de producción se debe reportar en la planilla 03 y se le debe realizar descuento del impuesto sobre la renta. Iris, ahí está. Usted está preguntando y se está respondiendo. Si yo lo Ah, reporto a la caja del Seguro Social, obviamente una prima de producción me va a generar retenciones. sí. Y aclaro, es como uno hace los arreglos con los colaboradores. La prima te la pago 100%, pero no te la reporto. Listo. Es un acuerdo empresa-colaborador, pero cuando yo reporto a la caja del Seguro Social, entran retenciones. Ok, ahora yo a, a esa sugerencia contable, entonces también les digo lo que dice el artículo 142 del Código de Trabajo, que dice que lo que es prima de producción, bonificaciones y gratificaciones se van a considerar como salario únicamente para prima de antigüedad, licencia por maternidad y vacaciones. Anótenlo por ahí, artículo 142 del código. Es importante porque lo que le menciona Olger también es válido en algún momento, solo que es esa línea entre lo contable, lo legal y todo, pues es bien pequeñita, pero es importante tenerlo presente. Aquí algo que yo anoté que me gustaría comentarles, cuando él hablaba del salario en especie y se los escribía acá en el chat, es importante que las herramientas y equipos de trabajo que se le entreguen al trabajador haya una política que diga que son herramientas de trabajo para que no vayan a ser consideradas salario en especie. Si a un trabajador, por ejemplo, se le da auto, se le da celular, se le da el celular, el aparato y la data y todo. ¿Qué pasa? Que si ese trabajador, estando de vacaciones, hace uso de esos equipos, de esas herramientas, en un momento dado te lo pueden cargar como salario en especie. Y al ser salario en especie, pues ya lleva todo el tema de las prestaciones. Por eso yo recomiendo siempre que haya una política en donde se establezca que todos esos equipos son herramientas de Correcto. trabajo y cuando se va el trabajador de vacaciones, no las puede utilizar porque entonces te lo pueden captar como salario en especie. Y volviendo a la pregunta que creo que hacía Iris, para impuestos sobre la renta marca todo lo que sea ingreso, todo, todo lo que se registre como ingreso va contemplado en esa proyección del salario anual. Bueno, sí, Y Carmen, algo importante que hay que considerar allí es que el impuesto sobre la renta lo asume 100% el colaborador. así. Y la empresa, por supuesto, y la empresa está obligada a ser ente retenedor. Por ejemplo, lo que mencionaba Olger, que el trabajador de repente entró a final de año o solo trabajó, y a mí me hacen mucho esa pregunta en la cuenta de Instagram, pero si yo nada más trabajé 2 meses, ¿por qué me descuentan impuestos sobre la renta? Porque la obligación que tiene la empresa es hacer la proyección anual asumiendo que tú devengaste eso, lo vas a devengar todo el año, porque donde la empresa no retenga el impuesto sobre la renta, se mete entonces en problema con la DGI. Y entonces la empresa va a tener que asumir ese gasto, porque si yo vengo y le voy a descontar a fin de año todo lo que no le hice al colaborador, yo estoy en problema. Entonces alguien tiene que asumir ese gasto. Y Sí, algo sumamente importante, y aquí se lo sustento con procedimiento de DGI y los informes que nosotros hacemos. Porque antes, cuando se sacaba el presupuesto anual, algunas empresas no le retenían el impuesto sobre la renta? Porque la planilla 03 a presentar en la DGI era de manera anual. En mayo, todos los contadores, pasando las declaraciones de renta, nos embolatábamos con las planillas 03. Entonces era allí donde yo reportaba de manera anual
Ujú. todos los salarios y si una persona me entró en noviembre, en diciembre, en octubre y no llegaba a los 11.000, yo no se lo retenía. Ahora no. Ahora hay que hacerlo de manera mensual. Sí, aquí pregunta Marixa, buenas noches, ¿debo descontar impuestos sobre la renta siente en diciembre? Sí, sí, porque tienes que, y más ahora que ya hay que hacer el reporte mensual. Y allí hay que tener mucho cuidado. A veces a mí cuando se suscitan los problemas, porque yo en relaciones laborales digo siempre, sabemos cómo inicia la relación, pero no sabemos cómo va a terminar. Entonces, mientras estamos en esa luna de miel que nos amamos y nos queremos, y nosotros queremos al trabajador, el trabajador nos quiere y queremos a la empresa y es todo amor, no hay problema. Pero cuando se suscita una situación, me dice el empleador, ay, pero si él mismo me pidió que no se lo descontara, él mismo me dijo que no quería que le descontara seguro social. Mire, el trabajador, acuérdense que la balanza está así inclinada, al trabajador eso no lo va a afectar. Cuando suceda una situación crítica, quien se va a tener el problema es la empresa, porque la empresa es la que estaba La empresa. obligada a retener las cuotas del seguro social y también el impuesto sobre la renta. Hoy no nos va a dar tiempo, pero les sugiero también que se lean el artículo 241 del Código Penal. Ese artículo 241 del Código Penal establece que es un delito no descontar las cuotas del seguro social correspondiente y doble delito si las descuentas y no las reportas. Y ustedes Exacto. van a ver, lamentablemente por temas de tiempo no lo vamos a poder hacer aquí, pero ese artículo 241 del Código Penal dice que ahí está envuelto en eso desde el gerente general y hasta los de recursos humanos que damos ahí. Y los contadores ni se diga, Olga, por evasión. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con esa situación. Y tengan siempre presente que el trabajador les va a decir, no, 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 ni me descuente, no se preocupe ni nada. Pero el día que se caiga, que se tenga un accidente, algo pase, créame que se le va a olvidar todo ese acuerdo que hicieron. Exacto. Por acá dice, ¿qué pasa si tengo reserva prima de antigüedad de una persona que tiene 7 años y cuando se liquida solo se paga de los últimos 5 años y se da menor a lo reservado? Ahí sencillamente la empresa tiene que asumir esa diferencia porque es como estaba comentando Carmen, que se hicieron los ajustes de salario Ujú, y en este caso la ley establece que yo debo reconocer los últimos mejores años de salario de esa empresa, ujú, de esa persona, disculpen. ujú. Entonces es un gasto adicional que va a asumir la empresa. Sí, ese es un tema. Y miren, aquí no nos ha quedado tiempo tampoco de hablar de los sobretiempo, por ejemplo, sobretiempo, trabajo en día domingo, día de fiesta, día de duelo nacional. Todo eso hay que incluirlo en el presupuesto. Yo lo que recomiendo es que por pequeñita que sea tu empresa, si tú tienes trabajadores, siéntate a hacer un presupuesto. Y tú dices, si esto es lo que me va a entrar en ventas, esto es lo que yo me puedo gastar en horas extras, en día domingo, día feriado, día de fiesta, de duelo nacional, todos estos gastos patronales que les ha mencionado Olger. Esto puede estar entre un 34,6% aproximadamente en una empresa normal. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que tú le pagas a un trabajador, la empresa tiene adicional a ese dólar casi 34,6% adicional, que es todo lo que representa toda esta carga obrero-patronal. Y 34,6 en una empresa normal. Yo he conocido empresas que el gasto laboral le llega hasta un 44% por cada dólar que pagan, cuando se tienen turnos rotativos. Entonces, cuando tú te haces tu presupuesto y tú has proyectado todo esto que les ha mencionado Olger, tú puedes ir controlando mes a mes si te has pasado, si te quedaste. Por ejemplo, a mí me gustaba decirle a Planilla,
pásame todo lo que hemos pagado en sobretiempo este mes. Aquí tienes el sobretiempo, lo comparas contra el presupuesto, porque también es irrisorio decir que tú nunca vas a meter sobretiempo. Y el tema del riesgo de no pagar sobretiempo es, allí nada más les dejo el artículo del Código de Trabajo, el artículo número 2 establece dentro de lo que son las prescripciones, creo que es el 12A, si no me equivoco, establece que prescribe en 5 años la acción de los trabajadores para solicitar el pago de las horas extras que no se pagaron en el momento que debieron pagarse. Entonces, el trabajar al margen de la ley en el momento te puede parecer como lo más económico. Sin embargo, estas cosas, porque cuando tú no pagas el sobretiempo y la gente lo está trabajando y ese trabajador va y te reclama, tiene 5 años para reclamarlo. Cuando te lo reclama, tienes que pagar, vamos a suponer que tú le dejaste de pagar $100. Cuando ese trabajador reclama, vas a tener que pagar sobre esos $100 el décimo de esos 100, las vacaciones de esos 100, más el recargo del artículo 169. Anótenselo por allí también, que el artículo 169 dice, que yo creo que con esto podemos cerrar porque ya estoy abusando de su tiempo, que yo me voy emocionando cuando, cuando tocamos estos temas. Pero quiero que se lleven el artículo 169 del Código de Trabajo, que dice lo siguiente, textualmente. En todo caso de mora o falta de pago de salarios, vacaciones, prestaciones e indemnizaciones establecidas en el código a favor del trabajador, causarán intereses a la tasa del 10% anual desde el momento en que sea exigible el derecho. O sea que usted no lo paga ahorita y ese trabajador decide reclamarlo 2 años después, lleva un 10% de recargo por cada año. ¿Ves? Entonces yo creo que esto de lo que se trata es que dentro del margen de las leyes legales y contables, si nosotros hacemos un presupuesto, si nos dejamos guiar y buscamos la asesoría correcta, es allí donde tú vas a poder ver, de acuerdo con tus ingresos proyectados, cómo vas a pagar estos gastos. Y algo que yo les digo que he aprendido durante estos 5 años que he estado como independiente, manejándome con mi mini emprendimiento, es que a veces no se trata tanto de reducir los gastos, sino de incrementar las ventas. Porque a veces estamos enfocados y les digo, y vamos a reducir el gasto y reducir y ya estás cortando hueso y músculo. Y sin hueso y músculo tú no te puedes mantener de pie, no te puedes mover. Entonces, en lugar de estar enfrascado tanto en reducir el gasto, mejor enfrasquémonos en cómo podemos hacer para incrementar las ventas y que hayan suficientes ventas para poder cubrir estos gastos que definitivamente el que yo los esté omitiendo en este momento, lo que me está poniendo es en un riesgo posterior a futuro, por decir así. Dice acá Tania, si el auto se le lleva a su casa, es salario en especie. Tania, aquí lo que va a depender es que exista una política en la empresa donde se diga, vamos a suponer, si el trabajador se lleva el auto para la casa, es como herramienta de trabajo, pero tiene que haber una política. Y se lo digo porque en las ocasiones que a mí me llegó la caja de seguro social y hasta la DGI, ellos lo que me pedían es dónde está la política que regula este beneficio. Entonces es importante que se haga una política que regule cada beneficio, porque puede ser que el trabajador tenga que atender cosas de emergencia o un call o salga tempranito al día siguiente y se lo lleva para la casa, pero todo eso tiene que estar regulado por una política. Cuando estas instituciones van a hacer la investigación y no te encuentran política, te lo graban entonces como salario en especie y ya quedas ahí con que evadiste
el pago de impuestos. No tenemos tiempo, pero otra cosa que también te ocasiona es los viáticos. Los viáticos deben darse en el momento que el trabajador tiene necesidad del viático. Porque también me llegó a pasar que, no, que la caja menuda no tiene suficiente dinero. Entonces se iba acumulando el viático y de repente tú le estabas pasando a ese trabajador un cheque por $80, por $90. O sea, eso también eh, te lo pueden decir que es que que eso es salario y que estás evadiendo el pago de impuestos y de la caja de seguro social con eso. Entonces es importante también el tema que los viáticos se regularicen. Buenas, dice Marta. Saludos, Marta. Buenas noches. Para tener más claridad del salario en especie, se deben referir al reglamento de salario. Eso es importante. Gracias, Marta, por esa observación. El reglamento de la Caja de Seguro Social especifica qué es salario en especie y también el de la DGI. La DGI también establece qué es salario en especie y creo que es importante que lo revisen. Eh, Se le aplicaría la tabla del artículo 700 del Código Fiscal, ¿cierto? Dice Yoitza. ¿A qué se referirá Yoitza? Enrique, ¿qué tenemos? Bueno, ya tenemos las 8:05, vamos a ver dos más. Si un colaborador trabaja 6 meses con un salario de 1,000, se debe descontar. Y si el tema de la solicitud de la devolución del impuesto sobre la renta, ya ese es un trabajo personal que tiene que hacer el trabajador. Si uno como trabajador detecta que se le ha descontado impuestos sobre la renta, tiene que hacer la solicitud de devolución. Ahí es todo un procedimiento, incluso yo tengo un curso sobre eso que da el detalle de cómo hacerlo y también Olger les puede asesorar de cómo hacer la devolución. Toma tiempo, pero sí lo devuelven, me constan que lo devuelven. Dice Erika, siguiendo el ejemplo del celular o carro, ¿cómo se sabe qué cantidad se debe reportar a la caja de seguro social en concepto de salario en especie? Ya que no lo percibe en dinero, ahí me queda la duda. Olger, tú le hablaste que era el 20%, ¿verdad? Cuando no está especificado. Lo El, que se debe estimar directamente es sobre el salario un 20% como máximo. Ujú. Si no está debidamente detallado en un código, en un contrato de trabajo, no existe un reglamento como tal, entonces yo como empresa no puedo exceder de ese 20%. Sí, Erika, allí yo creo que para ver. Allí creo que es importante también que eso, lo que son celulares, autos, todas esas cosas, si efectivamente no es salario en especie, mejor haz tu política y que todo eso quede agrupado como herramienta de trabajo, para que no Exacto. te tengas que estar enfrentando a estar calculándolo eso así. Dice Gloria, las vacaciones y décimo también suman para la proyección, sí, todo lo que es ingreso. Todo lo que es ingreso de ese trabajador en el año cuenta para el impuesto sobre la renta. Olger, tú me dijiste que le ibas a regalar a los asistentes la presentación y también la tabla para que ellos cuéntales a ver que para que se puedan llevar. Nosotros tenemos, número uno, se le va a enviar el material que se estuvo presentando y dos, nosotros a manera de un Excel y un control de planilla, nosotros llevamos un Excel con los gastos patronales. En esta ocasión, como un plus, le vamos a estar enviando un documento en Excel totalmente editable. Ese documento en Excel tiene las fórmulas, tiene las ecuaciones. Usted sencillamente acomoda el salario y él le va sacando el cálculo correcto que debemos retener y que debemos pagar a la caja del Seguro Social. Usted puede añadir columna, eliminar, modificar, porque es un Excel editable. Entonces, parte de un valor agregado de nuestra parte para cada uno de los que se conectaron el día de hoy, Carmen. Excelente, Olger. Así que mañana se les va a estar haciendo llegar.
¿sí? Correcto. Entonces, estén atentos a sus correos, que mañana le va a estar llegando esa tablita. Y como ustedes ven, esto es un tema sumamente amplio. Esperamos que en esta hora le hayamos aportado valiosos conocimientos, y esto es para estar permanentemente uno debatiendo sobre estos temas, porque hay muchísimo, muchísimo por traer a colación, por decir así. Esto, como se dice, hay mucha tela que cortar porque es infinito. Así mismo, así que mil gracias a las más de 100 personas que estuvieron conectadas esta noche con nosotros. Un gran abrazo y estén atentos a sus correos, que mañana le haremos llegar la presentación y la tablita en Excel para que hagan sus propios cálculos. Les envío un enorme abrazo y gracias por su apoyo, y gracias a ti, Olger, también. Gracias, Muchas licenciado. gracias. Muy bueno. Estamos a la orden. Feliz noche y seguimos en contacto. Muchas gracias por su participación. Gracias por Hasta todo. luego. Feliz noche. Bendiciones. No, Gracias. Gracias. Elsa,